Jóvenes, buenos días. Estamos en nuestra clase 117 y el día de hoy vamos a continuar con el tema de medidas y magnitudes que estamos viendo. Actualmente estábamos viendo algunos temas, bueno, estuvimos viendo algunos temas de lo que viene siendo lo que es déjame hacer un poco más grande. Estuvimos viendo, trabajando con la parte de lo de los centímetros cúbicos, o sea, ver cuántas veces y cuántas cabe. Ya estuvimos dándonos cuenta de que también vemos cuestiones como lo que viene siendo eh, capacidad y volumen. Y vemos algunas diferencias. Sabemos que pues volumen es aquello que tiene alto, ancho alto, ancho y bueno, se me olvidó el otro, y largo, perdón. Entonces, sabemos que tiene tres medidas, que tiene tres dimensiones y que la capacidad es lo que puede contener ese volumen, ¿no? O sea, lo que tanto lo puedo llenar. Entonces, sí, a veces se confunde un poquito. Y también vimos por ahí, vamos a ver el día de hoy algunos temas de qué podemos hacer con esto, ¿no? Que nosotros estamos viendo con respecto a lo que viene siendo el litro, ¿no? Que la capacidad de lo que trae un litro. Entonces viene el tema, dice, ¿cómo sabemos cuánto le cabe? Entonces, algo que es muy importante es que dice que tenemos un envase de cartón de esos de leche, si es posible, si los han visto, esos es que estén en leche, habla o de jugo vacío, pero de cartón. Esta es una práctica si lo tienen o si no lo tienen, bueno, no es necesario que lo hagan. Podemos ver que otras cuestiones podemos hacer. Por ejemplo, también podemos hacer con cartulina, medir imágenes de lo que viene siendo vemos lo que podemos crear un cubo nosotros que tenga 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros para poder, por ejemplo, hacer lo que viene siendo 10 centímetros de lado, para poder hacer también acá esta pequeña práctica para ver más o menos si es verdad. De si le cabe un litro, ¿no? No sé, bueno, que había que buscarlo, ¿no? No siempre se puede porque pues no siempre tenemos un cartón o un jugo, un cartón o bueno, un empaque, ¿no? Pero aún así es importante que veamos esto, ¿no? Entonces dice que tomamos sus medidas para calcular el volumen. Entonces quiere decir que aproximadamente si nosotros calculamos el volumen, si medimos el largo, el ancho y el alto del empaque, nos debe dar aproximadamente lo que viene siendo 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, puede ser que de repente el envase, pues por cuestiones de presentación, a veces nos dé una medida, un poquito, varía un poquito, ¿da? Pero nos debe de dar aproximadamente, incluso lo podemos medir, ¿no? Nosotros con una pequeña regla tomaremos las medidas del envase, de lo ancho, lo largo y lo alto para más o menos una aproximación, ¿no? Entonces, dice que trata de que las medidas que tomen sean lo más exactas posibles porque nos debemos acercar lo más posible a los 1000 centímetros cúbicos. Entonces, para comparar las medidas de tu envase con las de tus compañeros, vean que todas son aproximadamente de 1000. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer esto en su casa, tomar un envase que sea de litro, es especial que tiene que ser de litro. Si aún está lleno, podemos utilizar, por ejemplo, podemos utilizar un cartón de leche. Si aún está lleno, podemos tomar sus medidas, ¿sí? O si no está lleno, pues entonces, bueno, simplemente vamos a practicar con él, ¿no? Porque después enseguida me dice a mí que, bueno, para ver que realmente, pues es un litro, nosotros sabemos que con 100 regletas, podemos decir que con 100 regletas naranjas podríamos hacer lo que viene siendo un cubo de un decímetro cúbico, ¿no? Entonces, que tiene 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, nosotros vamos a hacer
Aproximadamente dice que podemos hacer para comprobar esto, vamos a cortar, vamos a hacer una marca a la mitad del bote, vamos a tratar de doblarlo, nada más vamos a recortar 3 de sus lados para poderlo doblar y hacer como una especie de caja, ¿no? Como nos la está mostrando este dibujo. Entonces, lo que vamos a probar más o menos, o deberíamos, el equivalente a lo que viene siendo 100 regletas naranjas, porque son de 10 por 10 por 10, son los 10, que son los 1000 centímetros cúbicos. Tratamos de hacer esto. Obvio, igual también está el inconveniente de que nosotros pues no tenemos tantas regletas naranjas en nuestro paquete de regletas. Tenemos 10 regletas solamente, entonces para poner 100 regletas, pues necesitamos las regletas de 10 compañeros, entonces pues sería un poco complicado. Podríamos tratar de utilizar otras regletas, las otras regletas, pero creo que aún así nos costaría un poquito llenarlo, ¿no? Pero de todos modos nos hace una idea de lo que sería, ¿no? De que efectivamente sí cabría dentro de este empaque, pues las 100 regletas, ¿no? Obviamente que de repente va a quedar espacios o porque no están bien acomodadas las regletas o porque no dan medida así, puede que no se llene bien o no se llene correctamente o que puede que quede sobrado, pero no les va, o que puede un poco que les falte un poco, ¿no? Porque también depende de que el tamaño del empaque esté correcto. Entonces, pero aproximadamente nos daría decir que tendríamos que esas regletas las podríamos, nosotros llenando eso, tendríamos que son equivalentes a esa cantidad, ¿no? Entonces, es probable que tengamos un ligero margen de error, dice que por las medidas del bote y porque quedarían espacios pequeños sin poder rellenar de las regletas, con las regletas. Entonces, si lo que quieres cambiar naranjas por sus equivalentes de regletas de otro color, lo podemos hacer, ¿no? Porque esta es una práctica que si de repente me interesaría que hicieran en su casa, ¿no? Que vean la manera de conseguir un bote y que a través de este bote pues podamos llenar el equivalente a las 100 regletas, equivalentes a los 1000 centímetros, a los 1000 centímetros, las 100 regletas naranjas, equivalente a los 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, dice, como podrás darte cuenta, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, o lo que podemos decir que también es a un decímetro cúbico. Recordemos que tenemos varias unidades de medida, está el metro, está el decímetro, está el centímetro y está el milímetro, ¿no? O sea, un decímetro es una décima parte de un metro, así como un centímetro es la centésima parte de un metro, así como un milímetro también es la milésima parte de un metro. Entonces podemos decir que podríamos expresarlo de la manera que tenemos un decímetro cúbico es igual a un litro, ¿no? Entonces, aquí establecemos la relación que viene siendo, lo que viene siendo capacidad y volumen, pero recordemos de que no son la misma cosa. Entonces, hay que discutirlo, digo, si es posible que lo hagamos el ejercicio en nuestras casas o no, y saber si estamos de acuerdo o no con lo que estaba mostrando, ¿no? Saber si realmente copiaron las 100 regletas naranjas o el equivalente a 100 regletas. Y recordemos que son 100 regletas porque las regletas miden 10 de largo por un centímetro, ¿no? Entonces, si yo las acomodo de una manera, me van a dar 10 por 10 por 10, lo que me equivalía a 10 por 10 por 10 equivaldría a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ese sería el equivalente. Entonces, nos dice después, esa es teoría, pero nos dice que busquemos más equivalencias. ¿Podemos aplicar esto que estamos aprendiendo a otras situaciones? Claro que podemos, digo, la verdad es que es un tema muy sencillo, pero lo podemos complicar según nuestra necesidad, ¿no? Según lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, dice, ya sabemos entonces la capacidad de un decímetro, que un decímetro cúbico es un de un litro, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene un metro cúbico? ¿Sí? Sabemos que, bueno, entonces, que un decímetro es la décima parte de un metro, pero recordemos que estamos hablando de volumen, por lo tanto, sabemos que
Recuerden que vamos a tener tres medidas, lo que viene siendo un largo, un ancho y un alto, ¿no? Entonces vamos a tratar de formar una especie de cubos para nosotros establecer una relación con las cantidades, ¿no? Entonces, si sabemos que entonces, ¿cuánto es un metro cúbico? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que nosotros tendríamos que hacer? Entonces, veríamos que dice que aprovechemos los envases que tenemos de leche para aproximadamente saber cuántos caben en un metro y después calcular cuántos caben en cuántos metros cuadrados y posteriormente cuántos caben en metros de altura. Lo que digamos hacer es, por ejemplo, ya tengo mi cartón de leche, entonces, por ejemplo, yo tengo que poner enseguida bastante, si es posible, digo que es por eso que la práctica se me hace un poco complicada. Poner, por ejemplo, vamos a poner 10 cartones de leche por ejemplo, este lado, y los vamos a alinear, así como, por ejemplo, ponemos 10 cartones de leche de este lado, ¿no? Hacia arriba. Y después también debemos de poner hacia lo profundo, ¿no? Otros 10 cartones. Entonces tenemos 10 por 10 por 10. Entonces, perdón, ¿cuántos decímetros cúbicos tiene un metro? Entonces, si yo sé que van a ser, si son 10, quiere decir que voy a tener, en español voy a tener 10, ¿sí? 10 de este lado, 10 hacia arriba y 10 hacia atrás. ¿Por qué? Porque son una décima parte del metro, o sea, son 10 por 10 por 10. Sería muy fácil. Entonces, un metro cúbico, déjame borrar esto, acercar esto. Muy fácil. Entonces, perdón, un metro cúbico tiene que caber 10 veces, 10 veces decímetros cúbicos a lo ancho, 10 decímetros a lo largo y 10 decímetros a lo alto, o sea, 10 por 10 por 10, lo que sería a 1000 decímetros cúbicos. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque estamos hablando, imaginemos cómo lo podemos hacer con nuestras regletas blancas, ¿no? Imaginemos que cada regleta es un decímetro. Entonces, si nosotros apilamos las regletas de tal manera que supongamos que son esos cartones de leche, veríamos que tendríamos 10 por 10 por 10, que en este caso tendríamos como 100 regletas, que cada una vale 10. Entonces, 10 por 10, sí, pero 10 por 100, entonces serían 1000. ¿Sí? Es lo que estábamos hablando. Entonces, utilizaríamos 100 regletas porque es una pregunta que tal vez nos pudiéramos hacer. Si cada regleta equivaliera a un decímetro, entonces, ¿cuántas regletas tendría yo en un metro? Pues tendría 100, ¿no? ¿Por qué? Porque serían 10 por 10 por 10, que serían 10 por 10, no, serían 1000, ¿no? Perdón. 10 por 10 serían 100. Y por 10 de altura, pues serían 1000. Entonces tendríamos 1000 regletitas que serían un poquito difíciles de acomodar, ¿no? Pero sí nos daría lo que viene, bueno, esa parte, ¿no? No sé si me confundí porque a la hora de que platiqué quizá lo dije mal, pero esa es la idea, que tenemos 10 por 10 por 10. Entonces, bueno, apreciando eso, lo que hemos encontrado, vamos a hacer una tabla de equivalencias para nosotros convertir lo que viene siendo metros a decímetros y decímetros a centímetros. Entonces debe haber una pequeña relación. Entonces yo puedo decir que un metro cúbico, por lo tanto, tiene 1000 decímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque es 10 por 10 por 10, o sea, hace 1000. Si yo saco, por ejemplo, la raíz cuadrada y la raíz cúbica. ¿Y por qué raíz cúbica? Porque aquí tengo un 3. Si yo le saco, es la operación contraria a una potencia, recordemos, porque aquí estamos diciendo que estamos elevando una potencia, por eso es el subíndice.
el índice superior que me va a decir que lo estoy multiplicando eso por 3 veces, o sea, o que la misma cantidad, puedo utilizar la operación contraria, que sería sacar la raíz cúbica de 1000. La raíz cúbica de 1000 sería 10. ¿Por qué? Porque tendríamos un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, ¿sí? Me da 1000. Ese caso es el 10. Y entonces yo sé que un decímetro es la décima parte de un metro, ¿sí? Entonces, si yo ya sé a cuánto equivale un decímetro cúbico en litros, y sé que un decímetro equivale a un litro, entonces 1000 decímetros, ¿a cuántos litros equivale? Pues a 1000, ¿no? Entonces es muy sencillo. Entonces, si yo transformara los metros, perdón, a centímetros, yo sabría que si un decímetro tiene la décima parte, ¿no? Es la décima parte de un metro, un centímetro es la centésima parte de un metro, ¿no? O sea, está dividido en 100. Por lo tanto, yo tengo que buscar si yo saco, fíjense, si yo saco la raíz cuadrada de este millón, porque este es un millón, tiene 6 ceros, entonces me voy a dar cuenta de que el número, que un metro cúbico tiene 100, lo que viene siendo, perdón, se me ha ido, 100 centímetros, 100 centímetros normales, ¿no? Entonces sería 100 por 100 por 100, eso me equivaldría a decir que tengo yo un millón, ¿sí? Entonces, ¿cuánto equivaldría entonces, un metro cúbico en litros? Pues aquí también serían 1000 litros, ¿no? ¿Por qué? Porque un millón de centímetros cúbicos equivale a lo que viene siendo 1000 litros. Esa es una cantidad pues bastante alta, ¿no? De incluso podríamos llenar casi una habitación con esa cantidad de agua. Entonces, bueno, no tan nacida, pero sí eh, quedaría bastante el charquito, ¿no? De lo que vamos a hacer. Entonces, nos damos cuenta también de las capacidades, ¿no? Porque sabemos que es un metro por un metro por un metro, podríamos decir que quizás es aproximadamente lo que es la altura de nuestra cama hasta la cabecera, bueno, depende de algunas camas que son un poquito más altas, o el doble de alto, ¿sí? Nosotros aproximadamente medimos, como ustedes a la estatura miden entre unos 30 y unos 50, algunos que son muy altos ya miden unos 60, pero la estatura promedio de los estudiantes están sobre el metro 20 y el metro 60, ¿no? Entonces, más o menos que nos demos una idea de cuánto serían 1000 litros. Entonces, también vemos nosotros que tenemos la parte de convertir decímetros cúbicos a centímetros, ¿no? Entonces, un decímetro equivale a 1000 centímetros. ¿Por qué? Porque un decímetro es un centímetro, perdón, es la décima parte de un decímetro. Sí, es la décima parte, por lo tanto, sé que voy a multiplicar 10 por 10 por 10, o que van a ser 1000. O también puedo sacar la raíz cuadrada y comprobar que un centímetro es la décima parte de un decímetro, porque si yo saco la raíz cúbica, sacan la raíz cúbica, que es muy diferente a la raíz cuadrada, de 1000, me voy a dar cuenta que un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 1000, ese número es el 10, ¿sí? Entonces, porque 10 por 10 por 10 me da 1000. Entonces, así como un decímetro es igual a 1000 centímetros, también podemos decir que un decímetro es igual al millón de milímetros cúbicos. Entonces, si se fijan, hay una correlación de cantidades entre lo que valen y lo que valen y lo que puedo medir con ellos, ¿no? Ver su capacidad. Y también ya vemos, pues obviamente que un centímetro cúbico pues es igual a 1000 milímetros. Entonces vemos que son cantidades eh, simplemente para analizar y que podemos cambiar de una cosa a otra. Incluso podríamos decir, bueno, si yo tengo un centímetro a cuántos metros vale, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos equivale? O por ejemplo, ver un decímetro a
¿Cuántos cubos puedo formar? No sé, digo, no sé, hay bastantes problemas que podemos resolver con estas medidas de magnitud y nos dan unas medidas que pues nos dejan manejar mucho, ¿no? Entonces, ya para terminar, el día de hoy, me dice que haga unos ejercicios donde yo tengo que calcular algunas cantidades, ¿no? Me dice, un tanque de almacenamiento de agua instalado en una comunidad tiene una forma de cubo, ¿sí? Dice que desde ahí tenemos una forma de cubo y tiene una capacidad de 8,000 litros. Entonces, ¿puedes calcular cuánto mide sus aristas? Entonces, sí que es lo que vamos a ver, a fijarnos. Son 8,000 litros. Eh, Podríamos decir entonces que si sabemos que un metro cúbico es igual a 1,000 litros, entonces estaríamos hablando de 8 metros cúbicos, ¿sí? Esa es 8 metros cúbicos. Entonces, si yo les saco, voy a poner, déjeme hacer un poquito más para arriba para explicarme. Venga, a ver si no bueno, si yo tengo 8 metros cúbicos, ¿por qué? Porque dice que un metro cúbico, ¿sí? Vale 1,000 litros, entonces 8 metros cúbicos valen 8,000 litros, ¿no? Entonces sé que el cubo tiene una capacidad de 8 metros cúbicos. Entonces quiero saber cuánto mide cada una de sus aristas o cada cuánto mide uno de sus lados. Recordemos que las aristas son los lados. Entonces, si aquí me indica, es una de las cosas que yo puedo hacer, si aquí me indica que es un número que está en una parte cúbica que cuenta con 3 dimensiones, me lo dice este subíndice que está aquí, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar lo que viene siendo la raíz cúbica de 8, ¿sí? Raíz cúbica de 8. Entonces tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 8 o menos. Entonces, pues nosotros sabemos que es el 2. El 2, ¿por qué? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2 y por lo tanto me sobran 0, ¿sí? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, si ya sé que son 8 metros y yo sé que la raíz cúbica la raíz cúbica de 8 es 2, quiere decir también que este 2 lo voy a convertir en metros normales y que esta sería la medida de una de sus aristas, ¿no? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque entonces si yo multiplico 2 por 2 por 2 me daría igual a 8, ¿no? A 8, que son 8 decímetros, perdón, a 8 metros cúbicos, que es igual a 8 metros cúbicos, pues es igual a 8,000 litros. ¿Por qué? Porque pues, cada metro cúbico equivale a 1,000. Entonces, es una manera de resolverlo que espero que les haya quedado un poco clara. Entonces, borramos todo. Y viene el otro ejercicio en el que dice, se requiere construir 2 pirámides rectangulares, ambas deben tener la misma capacidad. Si hablamos de capacidad, hablamos de lo que pueden contener. Entonces, uno de ellos tiene que tener una base de 5 decímetros de largo por 3 de ancho y el otro debe tener 2 decímetros de ancho y en su base debe tener 20 centímetros decímetros de altura, perdón. Si la capacidad de ambos es de 180 decímetros cúbicos, calcula las dimensiones que debe tener cada uno de los prismas. Entonces, si me están diciendo que para empezar el problema no está tan complicado, de hecho es muy sencillo. Si dicen que si la capacidad de ambos es 180 y ambos deben tener la misma capacidad, eso quiere decir que cada uno tiene una capacidad ¿de cuánto? De 90 decímetros cúbicos, ¿no? Y entonces, si yo simplemente, caray, dice,
Calcula las dimensiones de cada uno de los prismas, ¿no? Sé que cada uno tiene que tener 90 decímetros cúbicos, o se hace una cantidad por otra cantidad. Entonces, yo sé que algunos tienen lo que viene siendo 5 y 3 de ancho. Sí, eso significa que si yo multiplico, si yo voy a multiplicar, fíjense, algo que tengo que hacer es, si estás multiplicando largo por ancho por alto, vas a multiplicar entonces 5, ahí lo voy a usar con otro color para que sea más claro. Voy a utilizar este color, ok. No se va a ver, pero vamos a hacerlo por acá. Si yo tengo 5, dice que 5 de lado por 3 de ancho, entonces 5 por 3. ¿Sale? Serían 5 por 3, me daría, esto sería igual a 15, ¿sí? Y entonces veríamos que tenemos 15 más multiplicado, eso sería, estas dos medidas miden 15 metros, perdón, decímetros cuadrados. Pero me falta una medida, ¿no? O sea, aquí ya tengo decímetros cuadrados. Entonces puedo multiplicar el resultado. Este 3 por 5, 15, puedo multiplicar este 15 del resultado o simplemente restárselo si yo sé que son 180, 180, ay, perdón, que me he equivocado, son 180 menos, aquí he puesto el signo de menos, espérame, 180 que mide, perdón, eso es lo que miden las dos cajas, ¿no? Entonces quedamos que las dos cajas medían la mitad, por lo tanto, este mide 90 grados. Y este mide, ahí que ya me he equivocado. 90 grados menos 15, bueno, menos 15 que vale la base, entonces tengo una diferencia ¿de cuánto? Serían 75, sí, 85, 75, ¿sí? Entonces puedo expresarlo también como álgebra, decir que, por ejemplo, un número que multiplicado, multiplicado me dé 75, también lo puedo ver de esa manera, perdón, 90. Un número que multiplicado, o sea, multiplicar este número por 3 me daría 15, o sea, 15 por x, que en este caso puedo decir que 15x sería igual a 90, me daría también más o menos yo sé que en este debe de dar los 75, ¿no? Esto creo que está un poco confuso, lo vamos a dejar pasar aquí, pero voy a borrar esto porque de repente hago otros análisis que no debo. Entonces, ¿por qué 15? Porque son 3 por 5 por otro número me da 90. ¿Por qué? Porque sé que la mitad de 180 es 90. ¿Por qué? Porque los dos deben de tener la misma capacidad. Entonces, quería decir 3 por 5 serán 15, ¿no? Porque estos sí los puedo agrupar, 3 por 5, 15. Y entonces 15 por uno más por otro número que no conozco sería igual a 90. Entonces, yo podría decir que aquí lo estoy... aquí yo aquí lo estoy multiplicando, por lo tanto, para despejar cuánto vale la x, simplemente lo voy a pasar dividiendo, ¿no? Entonces podría darme que x es igual a 6, porque si yo saco mi calculadora y multiplico 5 por 3, por 6 me darían 90, ¿sí? Que es lo que quería hacer, ¿no? Que de repente me he confundido, me he pasado con otras cosas, entonces ya conozco la primera parte de uno, ¿no? O sea, uno mide 5, esas son las medidas por 3, por 6, y esto es igual a 90 porque eh, es la mitad de esto, porque estoy hablando de que dos cubos tienen la misma capacidad y tienen ambos suman 180, pues la mitad tiene cada uno, ¿no? Entonces son 90. Entonces eso sería la medida de uno. Ahora, ¿cuál sería la medida del otro? El otro dice que mide 2 por 20. Entonces yo digo 2 por 20 son 40, que también vamos a multiplicarlo por otro número, me debe de dar 90, ¿sí? Entonces también lo puedo hacer como dice este aquí,
puedo pasarlo de modo algebraico, es decir, que tengo 90 entre 40, yo me daría cuenta que esto es igual a 2.5, a 2.25, perdón, 2.25, porque entonces mi otra medida sería de 2 por 20 por 2.5. Esa sería la medida del otro, porque también si multiplico estos tres números me da 90. Entonces 90 más 90 pues me dan 180. Y estamos hablando obviamente de decímetros. Entonces hay muchas, dice que aquí tenemos, para ya se ha alargado mucho el video, hay muchas maneras de realizar muchos problemas aquí. Quizás veamos parte en clase y hagamos algunas conversiones porque también podemos ver, bueno, cuántos, si un centímetro es la centésima parte de un metro, entonces, ¿cuánto equivale un centímetro en metros? Y podemos hacer también ese tipo de conversiones, no solamente de metros a centímetros, sino de centímetros a metros. Sabríamos que nos va a dar un decimal, pero también sería importante reconocer qué decimales me da, ¿no? O podríamos nosotros hacer algunos otros problemas, ¿no? También como aquí nos dice que hagamos algunos problemas, yo les voy a pedir a ustedes que cada uno haga un problema o trate de hacer un problema con respecto a las conversiones que hemos visto y trate también al mismo tiempo de darle solución. De mi parte, como les digo, el día de hoy sería todo. Se ha alargado mucho el video, por eso lo voy a tratar de cortar aquí. Vamos a seguirlo explicando más adelante y vamos a seguir trabajando con esas magnitudes y medidas. Así es que todas sus dudas, por favor, mándenlas a plataforma para poderlas aclarar o también llévenlas a las asesorías para poder darles explicación. ¿Sale? Entonces, de mi parte sería todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.